Perfecto, buenas tardes. Empezamos nuestra última sesión de este curso de otoño que hoy termina, pero bueno, vamos a terminar de la mejor manera que se me ocurre y la verdad es que bueno, se han alineado los astros para que esta tarde encaje. Vamos a terminar con música en las dos sesiones, vamos a tener esa suerte, me ha dado muchísima alegría ver aparecer a Paco con la guitarra. Así que bueno, empiezo presentando a nuestro primer invitado de esta tarde y le pasamos la palabra. Esta tarde tenemos la fortuna de tener aquí con nosotros a Francisco Escobar Borrego, es catedrático del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Entre su línea de investigación destacan las letras y cultura en el siglo de oro, humanismo, tradición clásica, literatura española contemporánea, comparatismo entre las artes e intersección de códigos entre literatura, música, artes escénicas, flamenco y música de tradición oral. Realiza también trabajos de estudios culturales e historia de las mentalidades, ideas y representaciones, pensamiento estético y procesos de composición y creatividad. Ha publicado monografías como Investigación y creatividad estética del flamenco, Nuevas perspectivas de estudio, de 2021, El mito de Psique y Cupido, la poesía española del siglo XVI, y también edición de obras como El asno de oro, de Medina del Campo 1543, editado en 2019, o La Galatea en 2014, además de otras muchísimas, infinidad de publicaciones que podéis consultar en su currículum y que yo no me voy a detener, pero sí, por supuesto, en su discografía. Su última obra de 2022, Támiris, Támiris y su Támiris conceptual, como se titula, es, como digo, el último disco de 2022, pero en 2009 publicó A Contratiempo, en 2012 Morante in Memoriam, en 2014, junto con Indira Ferrer Morató, Eurídice siglo XXI, y en 2016, en el trabajo conjunto, el disco conjunto Anjara, música del mondo per Hamgani, la obra Miniaturas espirituales para niños, suite en 2 movimientos. Paco, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí hoy. Sé el lío que tenías, la barbaridad de trabajo y de compromisos que tenías. Y bueno, te agradezco que aceptaras esta invitación porque para terminar estas sesiones de curso de otoño que nos hemos ido acercando a distintas perspectivas, ¿no? en ese intento de acercarnos a la generación del 27 desde otras artes, bueno, la música y terminar contigo y con música era fundamental y de verdad te lo agradezco. Pues muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. De verdad, gracias por hacer posible este espacio de encuentro y esta posibilidad de intercambiar perspectivas críticas, poniendo el foco, el encuadre en un tema que verdaderamente merece la pena rescatar, de donde habite el olvido, esa dualidad que tú siempre has trabajado, ¿no? De memoria y olvido, esa dicotomía, esa dualidad, porque cuando recibí tu generosa invitación vi el marco, el rastro, la pervivencia, ¿no? Del grupo poético del 27, esa intersección de códigos entre poesía, música, pintura, vamos a ver si hoy también se cumple. Y cuando vi la fecha que me daba, digo, 17 de noviembre, el día antes, el día del flamenco, pues en fin, yo creo que, como tú decías, por analogías y correspondencias pitagóricas, todo parecía conducir hacia alguna ejemplificación musical, que yo espero que sea también didáctica para las personas que hoy nos acompañan, a los que agradecemos su presencia y, si les apetece, también su participación en un momento estratégico que tengo aquí preparado. Y no puede ser de otra forma. Estoy convencido que Rafael de León, poeta, pero también con una perspectiva amplia, una sensibilidad estética y humana, ceñida a ese diálogo, a esa interacción entre las artes, que constituye uno de los estandartes, una de las señas de identidad, por utilizar un término de Goytisolo, ¿no? De su obra homónima, de lo que es el grupo poético del 27, ¿no? Yo he preparado también algunas cuestiones para el debate.
o al menos para someter la tela de juicio, si cuando uno repasa el estado de la cuestión, y en aras de encontrar nuevas perspectivas críticas, en aras de la acribia científica, realmente Rafael de León, como se dice al menos parcialmente en algunos estudios, pertenecería a ese tipo, a ese marbete o esa categoría conceptual de generación del 27, que ya de entrada les digo que no es una denominación que sea muy de mi agrado, porque no lo considero que sea realmente una generación, sino más bien un grupo poético, también presidida por la amistad, que es también otro de la seña de identidad de la vida y obra de Rafael de León, pero que verdaderamente, bueno, pues son artistas con sus propios campos, su propio imaginario, su propio pensamiento, pero entraban efectivamente en diálogo. Y si bien es cierto, y ahora voy a poner de relieve cómo podemos relacionar también a Rafael de León con el grupo poético del 27, pero no tanto como ha venido señalando la crítica, sino desde la propuesta que quiero compartir aquí con vosotros hoy, lo cierto es que tuvo relación con algunos de los miembros de este grupo poético, especialmente con Lorca, ahora lo comentaremos, pero sobre todo, y esto es lo que les traigo, en este marco de filología y que siempre amamos, ¿verdad?, la lectura, y estamos recomendando y sugiriendo textos para leer, fue un gran lector de estos autores que conforman el grupo poético del 27. Yo les traigo aquí un pequeño avance para su consideración y luego para entrar en debate si les apetece, y bueno, les emplazo a que cuando siga ya poniendo en pie todo esto ya en palabras ya escritas, fijadas, pues ahí le voy a abundar en una serie de datos, de muchos pormenores, asientos bibliográficos que he dejado obviamente aquí en aras de la economía discursiva y temporal, pero ya incluso el propio título da una pista. Donde habite el olvido, ya cuando recibí la invitación, digo, bueno, pues vamos a entrar en diálogo intertextual, no son memoria de una piedra, remitía efectivamente a otro de los grandes poetas sevillanos que leyó Rafael de León, que fue Luis Cernuda. Luis Cernuda, efectivamente, donde habita el olvido, y cuando uno empieza a tirar del hilo se da cuenta que es trabajar el legado literario, la tradición literaria, desde el punto de vista del étimo, como ese legado que uno va recibiendo y que es susceptible pues, de reescritura, una especie de palimpsesto, ¿verdad? Y esto es lo que voy a compartir con vosotros. O dicho en otros términos, acceder al imaginario de Rafael de León es revisitar a Cernuda, a Alexandre, a Lorca y otros autores. Y además, al mismo tiempo, son evocaciones de nuestros clásicos del siglo de oro, que también explicamos aquí, no solamente los clásicos de contemporánea, como Garcilaso, San Juan de la Cruz y otros autores, ¿no? Hasta llegar a Bécquer y otros modelos y paradigmas. Por tanto, creo que donde habite el olvido podía entrar perfectamente en consonancia no solamente con la piedra medular del curso, ¿verdad?, sino con el propio pensamiento de Rafael de León, porque si uno analiza, y ahora voy a ofrecer algunos ejemplos, tanto sus canciones como su poesía, esa dualidad se cumple, muy en la línea de Cernuda, la memoria, el olvido, tanto en sus versos poéticos y en las distintas formalizaciones y categorías, como ahora vamos a ver, como también en sus canciones. Esos personajes que él imaginó en diálogo con Antonio Quintero, también poeta, dramaturgo, jerezano, no sevillano como Rafael de León, y el maestro Manuel López Quiroga, el maestro Quiroga, que sí también era sevillano. Esa triangulación, esa tríada, ¿no?, o esa terna, realmente va a constituir, como ahora vais a ver, uno de los pilares que sustentan o que jalona esta conferencia, o ponencia, o realmente diálogo, dependiendo de hasta dónde queráis participar. Y bueno, la hora también parecía que venía alineada a todo, porque cuando eran las 5 de la tarde, pues digo, bueno, con Lorca, con la elegía, ¿no?, del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que no está Nacho, pero como si estuviera también el otro Nacho, ¿no? Pues bueno, pues parecía, era como una prefiguración in nuce de lo que me iba a encontrar, porque efectivamente recordaba versos de Rafael de León en los que hacía ese homenaje a esa conocida elegía. Bueno, y sin mayor preámbulo, y sirva como este pórtico introductorio para captar la benevolencia, no sé si lo he conseguido, pues pasamos ya con este icono, que ya con esto sería un análisis semiótico
ya nada más por la éfrasis que describe y la escena, pero que es un buen también reflejo de cómo trabajaba Rafael de León, sobre todo con Quintero y Quiroga. Y es que pensaban en imágenes, en cuadros, en estampas líricas, pero también con esa práctica escénica, con esa puesta performativa, construían personajes de cuño poético, pero también con una puesta en escena muy atractiva, ¿no? Con esas pasiones humanas, como la vida misma, ¿no? Alegrías y penas del amor, que va a ser realmente no solamente el estandarte, uno de los estandartes principales, al menos, del pensamiento de Rafael de León, sino el título homónimo de uno de los libros, como vamos a comentar, y que él compartió con Quintero y con López Quiroga. Ya voy adelantando un poquito para que veáis cómo era el modus operandi de este trío de ases, y es que Rafael de León ideaba todo este universo de personajes líricos muy importantes, las categorías asociadas a la mujer, al mundo de la mujer, esa reivindicación en muchos aspectos, pero empezaba a trabajar con Quintero ya en términos performativos, pero es que además Quintero era muy aficionado a la canción, al cante. Se han transmitido, por ejemplo, esos fandangos del desafío con Pepe Marchena, que podéis escuchar en esa línea también del teatro, ¿no? de la copla andaluza ya puesta en la práctica escénica, y luego con esa alianza o ese maridaje de dos grandes referentes de la creatividad, ¿verdad?, andaluza, pues se ponían a trabajar con el maestro Quiroga, que ya imaginaba fraseos melódicos, muchas veces trataban de encajarlo en determinadas modalidades genéricas. Os traigo aquí también algunos ejemplos, pero al final volaba la fantasía, y además aparece así en algunas de las categorías conceptuales, ¿no? La fantasía. O sea, que este universo de imaginar esta especie de escenas que aparece aquí en el abanico, pues está traído a colación. Bueno, después de la abertura, aunque ahora voy a dar algunos datos, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Porque esto no se hace de la nada. Intentamos que, ¿verdad?, nuestras investigaciones estén en el marco de proyectos de investigación, por tanto se los facilitamos a los colegas, vamos a los congresos, en el sentido etimológico del término, ¿no? No en el matiz militar bélico, sino de congredior, congresus, de punto de encuentro. Y ahora vamos a ver cómo también acceder al mundo de Rafael de León nos ayuda a comprender también la cultura sevillana. No solamente la literatura, el arte sevillano, incluso nos invita a un paseo por Sevilla, como ahora vamos a ver en este pórtico también, ¿no? Para empezar ya a adentrarnos poco a poco, vamos a abogar por una metodología deductiva, también de lo general a lo particular, hasta que ya en un momento dado nos vamos a ver cómo estamos ya analizando de manera bastante filológica. Entonces, ¿cuál es esta relación, ¿no?, con Sevilla? Os planteo unos datos biobiográficos, y los que ya me habéis tenido como profesor, que veo caras aquí conocidas, pues ya lo sabéis, cuando nos adentramos en un autor o autora, no me gusta tirar de los datos de manual para crear una semblanza biográfica que luego no nos conduce a nada, sino que seleccionamos, espigamos los datos que nos ayudan a comprender cómo es ese andamiaje artístico, creativo, para luego ver la aplicabilidad, ¿no? Un campo de aplicabilidad en los textos, es decir, que sea funcional. Bueno, y esto es lo que he tratado de hacer aquí en este apartado, como ahora vamos a ver, de manera sintética. Luego, para animaros a la lectura, y no solamente Rafael de León, sino todo lo que conlleva, ¿no?, y todo lo que implica esas vías creativas que fue gestando, que fue fraguando, ¿verdad?, os propongo aquí un sucinto estado de la cuestión, para que penséis. Oye, pues mira, pues, es un poeta que yo conocía, o que, mira, merece la pena revisitarlo. Se ha dicho esto. Pues mira, a mí se me ocurre otro camino. Y de eso se trata, ¿no?, de estimular también en vuestra curiosidad. Y esta es prácticamente la hipótesis de partida que antes os adelantaba. Si bien es cierto, o bueno, yo al menos no veo
que de forma legítima o que haya un marco de legitimación para poder ascribir con toda propiedad, ¿no? El nombre de Rafael de León en ese grupo poético del 27, sí veo unas conexiones conceptuales, estéticas, artísticas, que tiene que ver lo que tú decías antes, vinculada a la historia de las ideas, de las mentalidades, de las representaciones, ¿no? Por ahí vamos a ubicar la parte medular de la exposición. Vamos a ver si vamos llegando a unas conclusiones que se van a cristalizar ya en unas conclusiones más generales, otras específicas, pero sobre todo para abrir un posible debate si os apetece. Bueno, vamos a modo de obertura. ¿En qué marco se contextualiza esto? Bueno, fundamentalmente en dos proyectos de investigación, ahí lo tenéis, vinculado a la copla como género literario, musical y escénico de la Segunda República al franquismo, y luego la copla como una cartografía cultural y patrimonial de Andalucía. Son proyectos dirigidos por un compañero querido, ¿verdad?, de la Universidad de Cádiz, Alberto Romero Ferrer, y bueno, en cierta medida tratamos que todas las investigaciones pues estén en consonancia, ¿no?, con este marco para que el resto de los investigadores e investigadoras pues podamos aportar nuestro granito de arena. Hablamos de copla, pasa un poco como lo de la generación del 27, para entendernos, ¿no?, en Román Paladino y bueno, y de manera propedéutica, pero en realidad, y esto habría que planteárselo, si incluso he dirigido una tesis doctoral en esa línea, que además recomiendo, pero no porque la haya dirigido yo, sino por la autora, que es María Inés Luna, sobre la canción española. Y al final le pusimos ese término de canción española porque nos hace dialogar ya no tanto con esa especie de estereotipo o esos signos tipificados que están muy arraigados en nuestro imaginario cultural y llega hasta hoy, ¿no?, o al menos por una parte de la sociedad, sino como ese patrimonio que tenemos fundamental para ponerlo en relación con la copla andaluza, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la copla catalana o con la copla de autor? Ya que luego va a venir Jesús, ¿no? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Entonces, me parece que seguramente con mayor propiedad podamos adentrarnos, incluso, como veis, ahí ya hay determinados proyectos, ¿no?, y congresos que emplean el término de canción española, ¿no? Bueno, más allá de la investigación, y aquí justamente, ¿verdad?, también en este marco, la idea es que no solamente haya un marco de investigación y que se traduzca en publicación y tal, sino que también llegue a la sociedad. En este marco, bueno, que ahora se habla de transferencia del conocimiento, pero que llevamos muchos años, ¿verdad?, haciéndolo, intentando llegar este conocimiento y que no se quede solamente en esa materia de laboratorio, sino que llegue a la sociedad, a la gente, que reflexione, e incluso invitando a artistas de nuestro país que son figuras, ¿no?, de la canción española. Aquí hemos tenido a Diana Navarro o hemos tenido a Juan Valderrama, que tienen sus propios universos, pero que tienen como referente grandes modelos de la copla, ¿no?, de Marchena, Juan Valderrama, Juanito Valderrama, su padre, Dolores Abril, su madre. Bueno, y esta era un poco la idea, abrir también ese campo y tener la posibilidad de hablar con ellos, preguntarles sobre su experiencia, y todos han leído y cantado a Rafael de León. Eso ya te da un norte de la importancia de la figura que hoy estamos tratando de reivindicar desde el punto de vista de la historiografía y canon de la literatura. ¿Qué es lo que ocurre con Rafael de León? Pues pasa igual que con Bécquer, pasa igual con Rosalía de Castro, que no podemos integrarlo en unas etiquetas, sino que su universo es amplio, se sale de las fronteras cronológicas, ¿no? Pensamos en Bécquer, cuando se ha ido ya Espronceda y tal, llega Bécquer, ¿no?, y llega Rosalía, y bueno, ¿y dónde están ahí? El romanticismo español no es el alemán ni es el inglés, ¿no? Bueno, pues pasa con Rafael de León. Es un autor que tiene relación con Lorca, le sobreviene la muerte a Lorca, ¿no?, y ya empieza a desvincularse realmente con esos pilares constitutivos de ese grupo poético. Bueno, pues de todas estas cuestiones abordamos en algunas, digamos, también aproximaciones a la sociedad, a un público más amplio, para llevarle
este universo de la copla o de la canción española, y justamente el título de este programa para Radio Clásica, que ahora se ha concretado en una sección temática de otro programa, de Sinfonía de la Mañana, dirigida por Martín Llade y por Clara Corrales, tiene un título que evoca también un verso de Rafael de León, vinculado a la copla que el viento lleva, a propósito de una de sus canciones, A la Lima y a Lemón. Y ahí tenéis a Juan Valderrama también, con esa entrevista, muy como se hace en investigación, ¿no? Una entrevista cualitativa de investigación, volviendo a analizar toda su producción, la prevencia de Rafael de León en su imaginario, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos ya con Rafael de León y Sevilla, con estos datos biobibliográficos. Me parecía significativo, ¿no? Ese recuerdo de mis estudios a propósito de la memoria, del olvido, ese colegio de San Juan Bautista y bueno, puesto con una declaración de principio y el año, ¿no? Jerez de la Frontera en 1927. Bueno, pues ahí estamos siempre nosotros, desde esa edad hasta la que tenemos y la que nos quedará, que es amarrado al duro banco ahí con los libros y efectivamente se le podría aplicar a Rafael de León también ese principio sobre el que se debaten los cervantistas, ¿no? Que era mayor en Cervantes, ¿no? Su capacidad como lector o como creador, ¿no? Pues Rafael de León fue un excelente y avisado lector, como ahora vamos a poder comprobar, ¿no? Algunos datos solamente cronológicos para ubicarle sobre todo a los más jóvenes. Como he dicho, es sevillano, claro, de 1908 y en cierta medida fue longevo. No llegó a la edad de Alberti, ya nos hubiera gustado y tal, pero fijaros, hasta el año 82. Es decir, Rafael de León fue testigo de muchos acontecimientos de nuestra España contemporánea. Es decir, mirar desde su prisma, desde su óptica, es adentrarnos, es pasar y repasar la memoria histórica de no solamente nuestro país a nivel social, sociológico, sino artístico. Conocí muchos artistas. Él no dejó muchos textos de poética literaria, por así decir. Ahora he seleccionado algunos pasajes. Pero se ve muy bien realmente cómo entronca con toda la tradición literaria del neopopularismo, populismo como le llaman otros, pero que arraiga en autores como Fernando Villalón, hace cala y siempre uno piensa, bueno, Lorca como era amigo, Rafael Alberti, no, pero también está José Moreno Villa, que lo reivindica Cernuda, ¿no? Y él entra también en esa dinámica como ahora vamos a ver, pero lo pone en diálogo también con los escritores modernistas, desde los hermanos Machado, también entronca en cierta medida la construcción de sus personajes con el mundo de la bohemia, como ahora vamos a ver. Es decir, hay un sincretismo, o dicho en otros términos, en su universo se acrisolan o hay un crisol de distintas estéticas, amalgama, y no se escribe a nada en concreto, sino que recurre a esas lecturas para apropiarse creativamente y reformular algunas de las directrices, incluso a veces con unas citas a modo de hipotexto, ¿no? O de fuente. También la personalidad de Rafael de León, y esto es curioso, Rafael de León se dedica al arte realmente, el arte por el arte, en el sentido de uno de los autores como Jorge Guillén, ¿no? Desde Cántico a Clamor, porque, bueno, él tenía como veis, tenía pues sus relaciones obviamente y con la nobleza podía haber vivido de una forma bastante acomodada y realmente renuncia a todo ese mundo de privilegio del beato sillón, ¿verdad? En términos de Guillén, pues para dedicarse al arte y que no era fácil. Y además, como ahora vamos a ver, con los artistas con los que se relaciona, no en circunstancias o en coyunturas muchas veces favorables, apuestan por espectáculos, suelen tener éxito, pero claro, tienen que poner de su bolsillo bastante dinero y todo lo que supone la inestabilidad del negocio del arte, ¿no? Bueno, pues ese mundo se dedicó Rafael de León cuando podía haber estado cómodamente escribiendo, leyendo y no metiéndose en ese tipo de cuestiones. Bueno, como os decía, revisitar el imaginario de Rafael de León es
conocer mejor Sevilla. Y ahí tenéis la calle San Pedro Mártir, número 14, y yo que soy muy de la mayéulica, de todo este mundo de la cerámica, y que es verdad, y la frontera entre realidad y ficción, pues quería traeros aquí justamente este mundo de los azulejos, y sobre todo porque parece que el nacimiento de Rafael de León estaba predestinado a dialogar con escritores en la misma casa. Fijaros en otro número, esta era la casa de Manuel Machado, ¿no? Y además de Alejandro Saba, que era, como bien sabéis, la ficcionalización de Más estrella de Luces de Bohemia, ¿no? de Valle Inclán, con ese mundo del decadentismo, de la bohemia. Bueno, pues parece que en esa misma calle los astros una vez más se alinearon, ¿verdad? Y como el Cid, con Buena Estrella nació, porque ¿no? realmente era una calle con arte. Lo pongo ahí porque seguro que todos habéis pasado por ahí, por supuesto, los que ya vamos teniendo una edad, hemos pasado muchísimas veces de la niñez, pero si hay alguien un poco más joven, pues para que se ubique. Y sobre todo, lo interesante es que hay unos azulejos en los que hay también una pervivencia de los poemas de Rafael de León. Y esto es interesante, cómo perviven nuestra materia prima, ¿verdad? Como filólogo, por las calles de Sevilla. Y esto nos ayuda a conocer mejor, ¿no? En concreto es un poema que le dedica a Concha Piquer. Lo dedica a Conchita Piquer, Así te quiero. Y bueno, que se publicó en el año 41, luego hablaremos de Pena y Alegría del amor, y ya veréis qué bien se filia con el universo de Cernuda, también con el de Moreno Villa, pero fijaros lo que dice ahí, dice, preclara de la canción andaluza y por ende española tal, a Concha Piquer. Te quiero de madrugada cuando la noche y el trigo hablan de amor a la sombra morena de los olivos, ¿no? Ese es el poema dedicado a Concha Piquer. Y aquí tenemos a Alejandro Saba, también el otro azulejo simpático, y me pareció muy interesante, ya que hablamos de esas redes intertextuales, porque aquí hasta parece que están dialogando los azulejos, porque aparece el epitafio que le dedicó Manuel Machado a Alejandro Saba, ¿no? Que ahí aparece, jamás hombre más nacido para el placer fue al dolor más derecho. Eso realmente lo pudo haber firmado también Rafael de León, porque justamente reflexiona sobre todos estos motivos temáticos en el campo o en el espacio de la retórica, ¿no? de la inguentio, de lo que sería la géuresis, ¿no? Los motivos temáticos. Epitafio en el sentido etimológico, de epitafos, como ese epigrama funerario de recuerdo, y una vez estamos más en esa dualidad de la memoria y del olvido que preside el curso. Como antes os comentaba, Rafael de León bebió de múltiples fuentes, ¿no? Su concepto de mímesis no es tanto de emulación, no trata de rivalizar con los modelos que le preceden, sino que los pone en diálogo, ¿no? Y sobre todo hay una clara filiación de nuestros poetas sevillanos. Y esto yo creo que en un curso de esta naturaleza quería poner el foco, y ahí tenemos, ¿no? La referencia de nuevo a Manuel y Antonio Machado. Es el prólogo del álbum de Fandango de 1967 de Manuel Clavero, de su buen amigo con el que estuvo trabajando en la última etapa, especialmente, y en cierta medida uno de los pocos textos de la poética literaria. Ahí lo tenéis, fijaros qué bonito, ¿no? Lo que dice, porque pone el oído, ¿no? El oído, lo que cantan los niños, cómo se comportan, cómo juegan, es decir, la cultura popular, el arte de la memoria, la oralidad, cómo perviven también el universo de Rafael de León. Esto es, ese diálogo de las fuentes escritas que se van transmitiendo, pero también en diálogo con esos estilemas de la paremiología, de todo lo que son, de ese universo que le da sentido a la sociedad, ¿no? Cómo nos comportamos como seres, ¿no? Sociales. Bueno, pues en el sentido de Aristóteles. Bueno, pues efectivamente Rafael de León ponía muy bien el oído, y ya veréis cómo podía integrar desde un pregón, en un momento dado, a una nana, que él escuchaba y que estaba regado en su imaginario, ¿no? O bien esas canciones de los niños jugando con esas danzas circulares tan arraigadas como arquetipo del folclórico. Bueno, y como veis ahí, las citas, ¿no? De Manuel Machado. Y además es muy gracioso porque un poco como la manera de Séneca en las cartas a Lucilio, ¿no? Él mismo parece que está dialogando, como si tuviera el interlocutor, y dice, y es verdad.
él mismo se aplaude, y es interesante. Bueno, les invito a que lo lean y luego, después de este repaso, si os apetece, pues podemos poner el foco de atención en algunos elementos más. Uno podría pensar que ahí Rafael de León en ese texto evoca a esos dos grandes referentes por ser sevillano, porque bueno, también se interesaron por lo popular y en ese diálogo con los autores, ¿no? Cultos, ¿verdad? Entre comillas, pero no. Si uno lee y relee durante bastantes años todo lo que es su poesía, sus canciones, escucha los espectáculos, todo lo que se ha transmitido, se da cuenta que está muy arraigado y que hay una cita muy clara. Fijaros, por ejemplo, ese texto en diálogo, ¿verdad? La Limón con Antonio Quintero, Sevilla entre dos saetas, fijaros, seguimos todavía con Sevilla, de profecía. Bueno, ahí lo tenéis incluso, fijaros qué interesante desde el punto de vista grafemático, la representación grafemática de la fonética andaluza, porque luego esto tiene unas implicaciones cuando escribe para ser cantado. Y ya veréis, os voy a poner en los casos de Pepe Pinto, de la Leña de los Penes y tal. Pero fijaros ahí como dice, miradlo por dónde viene el mejor de los nacidos, ¿no? Con el ceseo, la S está a pico al velar sevillanas que tenemos y que la tenía Rafael de León, pero sí aplicamos un enfoque de comparatismo el literario, que es una buena metodología, ¿verdad? Pues para poder analizar esas deudas, ¿verdad? Esa filiación. Fijaros cómo comienza el texto La saeta de Manuel Machado, también una vez más en homenaje a Sevilla, en una calle de Sevilla. Míralo por donde viene el mejor de los nacidos, ¿no? Y eso a su vez, pero ahí no lo voy a por razones de tiempo, pero también es interesante el texto previo de su hermano Antonio sobre la saeta, que luego musicalizó, ¿verdad? Como bien sabéis, Serrat, bueno, ya del año 14. Es decir, hay una triangulación que veíamos cumplido, de verdad, la honestidad de Rafael de León en ese texto, que nos puede servir como poética literaria, pero que luego hay una implementación en su praxis creativa coherente, ¿no? Efectivamente, se cumple. Y uno se podría quedar ahí, porque esto nunca tiene fin, pero como ya sabemos, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la filología y a disciplinas afines, pues hay que seguir y luego la labor de años, ¿no? Leyendo y volviendo sobre los textos y claro, efectivamente hay otros modelos de referencia y ahí tenemos el texto de La saeta de Lorca, del ciclo de poemas de la saeta, de poemas del Cantejondo, que era uno también de los libros de cabecera, y esto nos ayuda también esta conferencia, ¿no? Para adentrarnos en los libros y lecturas de Rafael de León, que es muy necesario, y fijaros qué es lo que nos encontramos ahí. De nuevo, esa saeta de carácter popular, tradicional, que se cantaba en Sevilla, miradlo por dónde viene, de tal manera que hay un continuo, efectivamente, entre los hermanos Machado, Lorca, y cómo cristaliza en Rafael de León. Incluso el texto ese previo, dedicado a Preciosa, con el arquetipo cervantino de por medio, también integró Lorca el mismo verso. Una saeta muy popular sevillana y que efectivamente estos grandes ingenios de la poesía pues, fueron sensibles. ¿Podemos hablar de recuerdo y olvido de Rafael de León en Sevilla? Pues en cierta medida sí, en cierta medida Rafael de León, por distintas circunstancias que vamos a ir también un poco desentrañando y no se le ha dado seguramente el lugar que merece. Ahora comentaré cómo afortunadamente hay personas que muy comprometidas, que tratan de difundir, ya adelanto, su sobrina nieta, por ejemplo, Reyes de León, estupenda, que he tenido el placer de no solamente conocerla, sino de trabajar con ella, de llevarla a la radio, de hablar sobre su tío abuelo, pues está haciendo una labor, luego os voy a enseñar en alguna de las páginas web por si os apetece adentraros. Y luego en el estado de la cuestión, ahora os voy a enseñar algunos de los estudios, pero creo que todavía se puede hacer más. Y sobre todo, los que sois más jóvenes, pues revisitar los lugares que están asociados también al mundo de Rafael de León. Aquí tenéis, fijaros, tan cerquita, la glorieta de Rafael de León. En nuestro parque, el Parque de María Luisa, que tanta música ha inspirado, ¿verdad? Desde Turina a Rafael Riqueni, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, fijaros qué bonito. Y una vez más, como en estos azulejos, pues se transmiten los versos de Rafael de León y de otros grandes poetas nuestros de Sevilla, que son clásicos, ¿verdad? En este caso, No te mires en el río,
que el maestro Quiroga, López Quiroga, los concibió como una especie de bulerías lentas, con un ritmo ternario, cercano en ocasiones con ese arquetipo fandango sevillana, obviamente, pero con estructuras armónico-métricas de 12 tiempos. Luego veremos algún ejemplo ya con guitarra en mano, ¿no? Como la canción italiana. Bueno, ahí tenéis, y ese es el texto, efectivamente, que tenéis, ¿no? En Sevilla hay una casa. Si queréis, me imagino que los que estáis familiarizados con estos temas lo tenéis en vuestro imaginario, en vuestra memoria sonora, pero a lo mejor los más jóvenes no sabemos de lo que estamos hablando. Pues si os parece bien, vamos a escuchar a Concha Piquer, a la que le dedicaba esos versos Rafael de León, cantando No te mires en el río, y nos hacemos una idea. Ese es el motivo de exposición, que se va a repetir como un leitmotiv famoso de Rito Clérigo. En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma a la ventana. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 que me hace padecer porque tengo niña celosa. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, mandarile, rile, rilero. Un tema con variaciones, nos hacemos un poquito la idea para poder avanzar aquí. Solamente para que veáis de forma curiosa cómo el maestro Quiroga se inspiró y él en cierta medida estaba pensando en un arquetipo. Voy a convertir la guitarra en un instrumento de percusión, lo que os decía antes, una bulería lenta. Compás habitual de la bulería. Pero fijaos cómo el tempo, aquí presto, prestísimo, no es el que hemos escuchado aquí, sino... unas bulerías lentas, es decir, en cierta medida, el maestro Quiroga estaba pensando en un proceso de ralentización en el tempo de las bulerías. Es lo que, en cierta medida, él estaría pensando en una especie de bulerías al golpe, una bulería ralentizada, acompasada, como todavía se hace en cierta medida cuando se dice parar, en el argot, parar el tempo de la bulería, las bulerías acompasadas que se hacen en Lebrija, en cierta medida en Morón, en cierta medida ese es el imaginario, ¿vale? Bueno, pues seguimos aquí. Aquí tenemos a Rafael de León, cuando se inauguró ¿verdad? La glorieta, y él mismo participó. Y bueno, este es uno de los textos, como antes os decía, que creo que merece la pena revisitar. En cierta medida, Rafael de León fue poco a poco decantándose ya por el mundo de la canción, para ser cantado. Se notaba que estaba muy a gusto trabajando con otros artistas, no solo el mundo del teatro, de la música, y poco a poco fue descuidando en cierta medida. Él podía haber hecho más libros circunscritos a los versos poéticos en sentido estricto y no pensados para ser cantados, ¿no? Y eso en cierta medida también les pasó factura. Para que hoy por hoy pues, sea un poeta pues, en cierta medida más olvidado desde esa perspectiva, porque como estamos viendo sigue muy vivo incluso los intérpretes actuales, ¿no? Esto es interesante y por eso en el estado de la cuestión ya quería introducir esta perspectiva crítica, ¿no? Que merece la pena volver a revisitar. Fijaros qué rico desde el punto de vista de los sentimientos y de las emociones, ¿no? Las penas y alegría, ¿no? Con sonrisas y lágrimas, ¿no? En cierta medida, como el arquetipo. Os recomiendo también este libro, ¿verdad?, de profecía del año 54, en coautoría, como veis, con Antonio Quintero.
poeta, dramaturgo, pero también muy aficionado, como antes decía, a cantar coplas, a estar interactuando con grandes artistas de la copla, con Caracol, con Pepe Marchena, con los grandes de la época. Una cuestión también interesante para lo que ahora vamos a ver, su relación con Cernuda. Pena y alegría del amor fue un libro que realmente fue bien acogido y Rafael de León, en vez de seguir en esa línea, lo fue reeditando. Y es muy interesante también estudiar la reescritura. Es decir, yo que he estado trabajando también con los estadios redaccionales, es un trabajo interesante desde el punto de vista de la crítica genética, ¿no? De la crítica genética o de la filología de autores, en el sentido de la afiliación. Cómo él fue reescribiendo y en ocasiones le cambia el título, reformula algunos versos, ve cómo hace una especie de balance de su propia obra poética. Y muchas veces, en aras de la eufonía, de la euritmia, va cambiando la acentuación. Y en otras ocasiones, a ver si nos da tiempo, los pone hasta en relación con las propias canciones. Hay como una especie de diálogo, de intertextualidad en su propia obra, o si queréis de intratextualidad, si consideramos su obra como un todo. Bueno, pues ahí tenéis como fuentes primarias. Y luego tenéis, en cierta medida, ediciones modernas, si son libros que, efectivamente, como no te vayas pues, a la Biblioteca Nacional o te vayas, es difícil, ¿no?, acceder a esas primeras fuentes primarias, pero tenemos la fortuna de que hay otras más modernas y además algunas hasta de la casa. Tenemos aquí a Manolo que nos habló, ¿no?, ¿verdad?, en el mismo marco sobre el espectáculo, además somos compañeros en la asignatura. Y bueno, pues ahí tenéis los poemas y las canciones de Rafael de León, y esta que os proyecto ahí es la tercera edición, es decir, que es un libro que ha ayudado mucho a difundir también la obra literaria de Rafael de León. Y esta es la última obra justamente del el año pasado, el 2024, con la edición de Alonso y Pimentel, ¿verdad?, y la introducción de la propia Reyes de León que antes os comentaba. Bueno, se está revitalizando en una edición moderna, porque la tenéis ahí al acceso, y os invito a los más jóvenes, si no lo habéis leído nunca, lo tenéis ahí en un libro moderno. Y luego nos vamos, más allá de las fuentes primarias, a los estudios. Hay bastante, podría haber más, para lo que da de sí el mundo de Rafael de León, pero traigo aquí algunas directrices como arte de navegar, ¿no?, como avisos para caminantes. Pues tenéis desde una perspectiva más biográfica, de también una persona bastante querida y ligada, ¿verdad?, a la copla o la canción española, como Daniel Pineda Novo, Rafael de León, hombre de copla. Tenéis el estudio de Sonia Hurtado en 2 volúmenes sobre la poesía popular, las raíces populares de Rafael de León, ahí tenéis. Y luego de los más actuales, fijaros, de hace apenas 2 años, tenemos el trabajo de Pascual, Querer como las locas, y fijaros ese título tan transgresor y disruptivo, Pasiones maricas ocultas en la copla de Rafael de León, porque todavía no lo he dicho hasta ahora, porque las personas que los conocéis no hacía falta ni siquiera decirlo, seguramente para los más jóvenes, y por eso he traído esta obra aquí para apuntarlo. Fue uno también de las grandes trabas que tuvo Rafael de León, ¿no?, entre la realidad y el deseo cernudiano, como ahora vamos a ver, y él mismo en esas fronteras lábiles entre realidad y ficción, entre vida y literatura, como tienen todos estos artistas, pues nos dan pistas pues, de esos amores frustrados, de esos amores que lo hicieron muy feliz, por tanto, esas alegrías del amor, pero también las penas del amor. Y bueno, y tiene que ver efectivamente con su condición en muchos aspectos como homosexual, porque muchas veces eran amores clandestinos, eran personas también públicas. Entonces había un amor secreto, ese secreto del amor elegíaco, ¿verdad?, del arquetipo que tanto estudiamos en nuestros textos, pues en el caso de la vida y obra de Rafael de León se ve. Bueno, y me parece que este es un libro de referencia. Fijaros la propia portada, que ya es disruptiva, pues creo que también puede ser una vía de acceso muy interesante para acercarnos. Y luego tenéis
Por supuesto, hay bastantes artículos, hay tesis doctorales, ahí también os traigo un pequeño elenco, fijaros, hasta dónde el género gramatical, o podemos hablar de un género erótico en la poesía de Rafael de León, quien habla, la voz de la enunciación poética, si es un hombre, si es una mujer, si está refiriéndose a un hombre, si a una mujer. Es interesante esa dualidad, esa relación dialogística, o ese polimorfismo en el yo, en la voz del enunciado poético, siempre, por supuesto, filtrado por la ficción. O, por ejemplo, esa tesis, antes hablamos de los elementos culturales, los estudios, ¿no?, culturales, bueno, pues ahí tenéis esa tesis doctoral de Santiago Loma, fijaros, un poco en esa línea, el Goce Camp, en la línea también de Pascual. Es decir, que fijaros, ya bueno, hace casi 5 años, ¿no?, de ese último estudio. Pero bueno, vemos ahí cómo poco a poco se van revitalizando los estudios sobre esa obra. Y como antes os decía, bueno, la labor de su sobrina nieta es crucial. Ahí lo tenéis, fijaros, con las redes sociales, pues hace unos años era imposible, ¿no?, que Rafael de León se pudiera difundir ante un público tan variado, ¿verdad?, en este universo virtual, en este caso virtuoso, pero no siempre es así, ¿verdad? Pero en este caso sí. Bueno, este texto en concreto que aparece, que preside la biografía, es un texto muy bonito, porque es una epístola, aunque está así, obviamente por los formatos estos, ¿no?, de internet y tal, pero esto está en verso y es una epístola amical, muy en la línea de la epístola del Siglo de Oro, pero es que además se la dirigió Rafael de León al maestro Quiroga, con unos guiños que hace al libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Ahí está el verso de Pie Quebrado en alusión a la copla manriqueña, en fin, la tradición literaria de Rafael de León. Bueno, y aquí tenéis el trío de ases, que nos va a permitir, yo creo que es una buena ventana para comprender por qué Rafael de León conecta perfectamente con el imaginario del grupo poético del 27 o artístico del 27, si queréis. Ahí tenemos al maestro Quiroga transcribiendo, ya a partir del trabajo previo que habían hecho Rafael de León, que lo tenéis allí, ¿verdad?, y Antonio Quintero. Y es interesante porque hablando con Reyes, Reyes de León me comentaba que en su familia, claro, obviamente se habían transmitido muchas vivencias de él, y es muy interesante, ahí le vemos esa foto que están trabajando a la limón, ¿no?, y todos al unísono y tal. Pero bueno, ahí también hay mucho de que le van a hacer la foto, porque en realidad hablaban mucho por teléfono, ¿no? Y entonces me comentaba cómo Rafael de León en un momento dado llamaba al maestro Quiroga: se me ha ocurrido para este personaje unos versos. Entonces Quiroga empezaba a trabajar con el teléfono ahí y empezaba a ensayar, y trabajaban, fijaros, el cómputo silábico. Nosotros que tanto explicamos, ¿verdad?, en clase, las sílabas contadas, ¿verdad?, y como Fray Luis recomienda contar las sílabas para que esté todo tan redondo. Bueno, pues ellos efectivamente trabajaban esa frontera entre la métrica poética, el cómputo con los pies, si es un pie yámbico, ¿no?, si es dactílico, fijaros el ritmo dactílico 1, 2, 3, 1, 2, 3, es un 3×4, ¿no?, la raíz de ternario tan importante para ellos, o si trabajaban en un momento del alejandrino, o en un momento de incluso el endecasílabo, si era un heroico, melódico, sábico. Bueno, el maestro Quiroga eso no le interesaba, claro. Tú escríbeme las sílabas y tal, que yo te lo traduzco en métrica musical, ¿no? Entonces, fijaros qué bonito ese trabajo fronterizo, y que yo creo que ya por ese modus operandi entronca de lleno con ese diálogo entre las artes del grupo poético del 27. Más allá, y ya lo adelanto, que no es casual que alguna de esas lecturas de Rafael de León tenga que ver también con los poetas homosexuales, o en algún caso bisexual. En el caso de Alessandre, y además declarado por él, ¿no?, homosexual y bisexual, Luis Cernuda, Alessandre y Lorca. Esto es interesante, cómo se acerca al amor, al deseo, también desde lo vivencial y desde la forma de ser de ese modelo que tú eliges, ¿no? Bueno, por eso ahí os ponía esa premisa para el debate, para que penséis al tiempo que vamos exponiendo. ¿Podemos ascribir, como ha señalado una parte de la crítica, a Rafael de León al grupo poético del 27, como se suele decir? Bueno, lo que sí está claro es que hay una visión interdisciplinar del arte. La literatura, la música, las artes escénicas, pero ahora veréis también las artes plásticas.
Esto lo ha explicado ya Manolo, y no voy a profundizar en ello. Conciben un espectáculo de entretenimiento que tiene un éxito extraordinario y que se arriesgan verdaderamente con grandes sumas de dinero para lo que era en la época, ¿no? Hay unas conexiones estéticas y conceptuales, como ahora voy a tratar de demostrar, más allá de lo que yo he comentado, y ahí ya os adelantaba que qué casualidad, tengo también otras referencias a otros de esos grandes poetas, pero no se ve tan claramente con ese ideario del amor de Rafael de León, porque si hay una también de las claves importantes para comprender la forma de escribir y de sentir y de desenvolverse en la vida de Rafael de León, ese es el amor. En todas las formalizaciones, de la madre, del padre, del hijo, el hijo expósito, la madre que le canta al bebé, el amante, el que corresponde, el que no, las penas de amor, en definitiva, todas las posibilidades. Fotografías hay algunas que son extraordinarias. En aras de la economía discursiva he traído esta porque es extraordinaria, ¿no? Con Pastora Imperio. Eso ya os da una idea de con quién se relacionaba y en qué términos Rafael de León con un artista del mundo del espectáculo, ¿verdad? Que entronca con todo ese universo ya desde tiempos de Lorca, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel de Falla, entre otros. Bueno, ahí tenéis también otra foto de Concha Piqué, con ese trío maravilloso. Y aquí os pongo algunas de las directrices para vuestra consideración, que vamos a desgranar brevemente. Os lo pongo para que os dé tiempo. Lo estamos viendo ya, memoria y olvido, pero ahora creo que ya con datos desde el comparatismo, la realidad del deseo, como la propia vida de Rafael de León, el concepto de olvido asociado a la región, y ya veréis, Alessandre, también esos puentes modulatorios desde la poética de Alessandre, también con conexiones a Miguel Hernández, que como bien sabéis, no es que entre dentro de esa categoría del grupo del 27, pero hay también muchos puntos de encuentro. Pensemos, por ejemplo, un poemario de Miguel Hernández como Perito en Lunas, ¿no? Que entra en toda esa filiación neogongorina de rescate o de reivindicación de Góngora por parte de los poetas del 27, ¿no? Y sobre todo un canto a la amistad, al recuerdo, ¿no? A esas vivencias, y lo vamos a ver sobre todo representado en el caso de Lorca, que además se apropia de algunas de esas claves que teje la poesía lorquiana, especialmente de poemas del Cante Hondo y Romancero Gitano, la presencia en los versos de Rafael de León, igual que en Lorca, de la guitarra, y es que Rafael de León pudo escuchar y colaborar incluso con los grandes guitarristas de la época. Tenemos grabaciones de Rafael de León recitando, con Manolo Caracol cantando y tocándole, por ejemplo, Melchor de Marchena. Y quien dice Melchor de Marchena, Niño Ricardo y todos los grandes guitarristas. Entonces esos ecos de la guitarra, más allá de una referencia, como hacía Lorca, porque también Lorca escuchó a Ramón Montoya, efectivamente, ya desde el concurso del 22, ¿no? O Manolo de Huelva, pero hay también una vivencia. Bueno, luego también en las líneas lorquianas integra géneros del flamenco, que esto es también otro de los campos que me está llevando bastante tiempo, y eso que creo que más o menos conozco la tela del paño, porque es un tejido tan bien elaborado y tan bien difuminado, porque él fue testigo también de cómo se fueron reelaborando los géneros desde el punto de vista canónico. Ahora os pondré un ejemplo, no solamente la niña de los Penes, Pastora Pavón, o su hermano Tomás Pavón, sino, por ejemplo, Antonio Chacón y otros autores, es decir, que son los modelos de referencia para lo que nos ha llegado hoy. Y luego esa frontera entre la canción española con el flamenco con una especie de reescritura, que los límites no están bien definidos, porque no se pueden definir. Hablamos antes de la nana. Hay una formalización de la nana aflamencada, pero también una línea, como a él le interesaba, que era la nana vidalita, con toda la tradición del folclore porteño, bonaerense. Bueno, pues también lo integra y Concha Piqué hace una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, la nana flamenca, la nana, la manera de la canción española, bueno, pues todo eso se difumina ahí en ese imaginario. Pequeño, un ejercicio para que veamos las categorías, ¿no? Ese binomio de memoria-olvido. Fijaros el Café de Puerto, uno de los poemas de Rafael de León, ahí lo tenéis, ¿no? El mar nos ha quitado la patria y la memoria, y no sabemos nunca el día en que vivimos, ¿no? En el eco de la guitarra de Profecía, fijaros qué mala memoria tiene, que pronto se te olvidó que tú viniste conmigo la tarde de la Ascensión, ¿no? Pero de repente, fijaros lo que dice, cantamos aquella copla de don Antonio Chacón, etcétera, etcétera. ¿Qué copla es? Bueno,
Pues efectivamente, en algunos textos está todo seguido y no se identifica. Ahí habría que ponerlo con comillas o algo, porque efectivamente se trata de la identificación de una de las fuentes, que la tenemos aquí, ¿no? ¿A qué niegas el delirio que tienes por mi persona? Le das martirio a mi cuerpo, tú te estás matando sola y yo pasando tormento. Vamos a escucharlo para ver efectivamente, para adentrarnos en la fonoteca también, en la memoria sonora de Rafael de León, en este caso con la guitarra de Juan Gandulla, Habichuela, que la tenemos aquí. Me perdonáis si las personas que estáis más curtidas en esto, pero yo creo que sobre todo los más jóvenes, pues a lo mejor no han escuchado este archivo fonográfico. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, la malagueña es uno de los estilos del flamenco. Esta es la de Chacón, pero está la de la Peñaranda, la Trini, Enrique el Mellizo, el Canario. Esta es una. Es bien interesante cuando uno analiza, bueno, es una de las variantes que hace Chacón, porque Chacón lo que hacía con determinados cantes como la malagueña, la taranta, la cartagenera, era hacer variantes. Incluso nos han llegado de los discos de pizarra, estos son grabaciones de discos de pizarra, número 1, número 2, número 3. Pero claro, esto... hay problemas a la hora de identificar, de etiquetar, como pasa en la transmisión, ¿verdad? En ese proceso de producción, transmisión, circulación y recepción, ¿verdad? Pero lo cierto es que crea un canon de malagueña. Y hoy, cuando tú acompañas a un cantador o una cantadora, te hace una malagueña, o bien te lo dice, te voy a hacer la malagueña de Chacón. Bueno, Rafael de León fue testigo de esto. Esto es interesante. Y por eso lo integra y nos adentramos en esa memoria sonora y en esa fonoteca de Rafael de León. Y quien dice Chacón, pues vamos a otro clásico de clásicas de clásicas, porque nos vamos a Juanita Reina, Rafael de León, Antonio Quintero y el maestro Quiroga le componían, le hacían trajes a medida a Juanita Reina, también otra gran artista sevillana, como bien sabéis. Y entre esos personajes que construyeron, crearon una María del Olvido, por el motivo de la memoria, del recuerdo del amante, muy en la línea cernudiana, que de ahí es de donde le viene también a Rafael de León, y crean una zambra farruca, una zambra farruca con un ritmo cuaternario, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un compás. Os lo hago primero percutido, para que lo veáis.
Eso sería el compás de una farruca. Y entonces la frontera entre la farruca y la zambra se difumina por ritmo cuaternario y se van integrando el ritmo binario. Bueno, pues esto es lo que idearon, pero fijaros en qué se convierte. Pero ya con su espina mi querer se había enredado y yo misma me gritaba: vuelve, vuelve a la razón, pues su amor me desbocaba como un potro el corazón. Ay, María del Olvido, ese nombre está mal puesto. Cariño junto al mío irán siempre para los restos. No haga caso a la lengüita que de mí te murmura. No me vuelvas la carita que sin ti no vivo yo. No me barres de santía porque me pierda. Ese remate como la farruca. Su querer compartido de María del Olvido en María del Recuerdo. Claro, el tempo lo lleva el maestro Quiroga un poquito más vivo, una especie de tango lento, una zambra un poquito más viva, y la farruca, que se ve perfectamente por la adscripción al sistema tonal menor, que es un universal de la música, que es lo que permite esa transmisión de la pena. Del amor aquí vinculado al olvido, ¿no? Del amor. Pero hay también, para rebajar ese paso del dolor, hay también una modulación, un puente modulatorio al sistema tonal mayor, que no es tan habitual en la farruca. Lo hace como una especie de tango alegre, pero que en realidad es una ilusión sonora, porque luego vuelve otra vez al dolor de la protagonista, ¿no? Bueno, ahí como veis la confluencia de los géneros del flamenco, la tradición folclórica y luego la reelaboración, sobre todo desde el prisma del maestro Quiroga, pero siempre con versos de Rafael de León y Antonio Quintero. Claves que estamos viendo, vamos a ver recapitulación de manera didáctica: el deseo amoroso, la destrucción, la autodestrucción por el amor imposible a sabiendas de que va a fracasar y que te vas a hacer mucho daño, y mucho, ¿no? Quedaros con esto del amor o la destrucción, para lo que vamos a ver dentro de nada. El olvido y recuerdo, a veces con esa categoría, ese concepto que utiliza de la memoria, también. La ausencia de la persona amada, claro, esa pátina elegíaca, bien una elegía amatoria, incluso fúnebre. La contemplación de los ojos, ese arquetipo, ese motivo temático que hunde en las raíces de toda la tradición del neoplatonismo, ¿verdad? De la contemplación de la persona amada y cómo se arraiga, ¿verdad?, en el alma. Pues fijaros, de toda la tradición, Cristo está en mi alma, vuestro gesto, ¿no? De Garcilaso, que dentro de nada va a aparecer por ahí, en escena Garcilaso, ¿no? Bueno, pues está ahí, el motivo de la huición, cómo se lanzan, se clavan los neumas, esos espíritus encendidos en la persona amada, te devuelve la mirada, se clava en el corazón, en el alma, ¿verdad?, que es la cogitatio, y cuando ya está ausente es como si tú la tuvieras presente. Y luego la adherencia, ¿no? La adherencia, que es esa correspondencia amorosa cuando efectivamente hay un final feliz, que, como estáis viendo, penas y alegrías del amor. Pero en cualquier caso, pervive, muy en la línea de Cernuda, el recuerdo del ser amado. Haya o no correspondencia, es lo que nos va a contar Cernuda, ¿no? Donde habite el olvido. Justamente es ahí, en ese espacio en el que ya lo que queda es ese recuerdo efímero, pero ahí está, ¿no? Ahora lo vamos a ver dentro de nada.
De hecho, aquí lo tenemos, la realidad y el deseo. Como bien sabéis, pues fijaros, desde el año 24 del 62, Cernuda fue reescribiendo, fue revisando su obra, siempre una obra a la manera de Juan Ramón Jiménez también, Infieri, Marcha. Bien lo que hizo Rafael de León con esos poemas, ¿no?, que se fueron reeditando. El poema, por ejemplo, de Pena y Alegría del amor, fue reescribiendo, pero siempre para expresar ese conflicto, esa tensión siempre, como la vida misma, en el arte también y en la propia vida, ¿no? La realidad y el deseo. Pero sin duda, donde habita el olvido, ahí tenemos realmente las claves de la poesía amorosa de Rafael de León. Fijaros qué texto tan bonito de Cernuda, lo tenéis ahí en la edición, pero lo es transcrito. ¿Qué queda de las alegrías y penas del amor? Fijaros, ahí está el título de Rafael de León. Cuando éste desaparece, lo que cantan sus heroínas trágicas, nada o peor que nada, queda el recuerdo de un olvido. Lo acabamos de escuchar antes con María del olvido. ¿Qué es lo que soy María del recuerdo o del olvido? Y menos mal cuando no lo punza la sombra de aquellas espinas. De aquellas espinas, ya sabéis, las siguientes páginas son el recuerdo de un olvido, ¿no? Esa tensión de el olvido y el recuerdo. Y de hecho, para que veáis que no se queda solamente en un prólogo, en la poética, en la línea cernudiana, ahí tenéis textos, algunos de ellos, hay más, tengo muchísimas notas de ejemplos en esta línea, pero ahí tenéis uno que creo que es significativo, ¿no? Zaguán, que incluso en la propia edición lo pone con mayúsculas para que nos demos cuenta, ¿no? Pena y alegría, ¿no? Dice pena y es más que pena, y alegría, alegría del amor. Y fijaros cómo él va derivando hacia las canciones que realmente luego van a constituir, ¿no?, realmente sus códigos, ¿no?, estéticos, ¿no? Hay unos verdes ojos, verdes como la mar, verdes como la muerte, que me llenan la casa de la vida y del libro, ¿no?, etcétera, etcétera. O pena y alegría de amor. Ay, pena, penita, pena, ¿verdad? O ay, qué alegría, alegría, que luego lo vamos a tener en la Zambra, Ay, pena, penita, ¿verdad? En 1952, por ese trío, y bueno, que hizo de manera genial Lola Flores. Ahí tenéis el motivo temático de exposición, ¿no?, que creó Quiroga. He puesto la película a los más jóvenes por si no la habéis visto nunca, y tenéis enlace en YouTube si queréis ver la película y por supuesto la tengo en la biblioteca. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo compuso con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena, pena, es mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Interludio instrumental de nuevo, se vuelve a retomar el motivo de exposición, pero se ve muy bien. Los que tengáis formación musical os habrán llamado la atención esos silencios que tenemos normalmente en estas canciones españolas. El tiempo sigue. De hecho, había un momento que la orquesta se para y deja a capela prácticamente a Lola Flores, pero ella va marcando el tiempo. Otra cosa, que lo hemos escuchado en el caso de Juanita Reina especialmente, es cuando se producen lo que se llama técnicamente en música, ¿verdad?, desviaciones expresivas.
que es un rubato, o hay un ritardando, o hay un accelerando, que es para hacer más viva y que sea todo más natural en la expresión. Hoy sabemos cuando nos metemos en los discos, ¿verdad? Para grabar discos, las producciones, y sobre todo cuando hay que introducir instrumentación o música de cámara, o tienen que superponer voces, pues está todo enclaquetado, metronómicamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues dentro de ese rigor, en el sentido etimológico del término, pues se busca mayor flexibilidad. Bueno, pues ahí lo encontramos. Otras veces lo que suele suceder, y lo hemos escuchado antes también en la versión de Juanita la Reina, pues claro, Lola Flores, al ser jerezana y tan familiarizada con el flamenco, lo lleva todo bastante tiempo dentro de su expresividad, ¿no? Entonces va bastante tiempo y jugando con los cierres, con las cadencias. Pero, por ejemplo, en el caso de Juanita Reina, que se dejaba caer más, vemos que hay determinadas partes, que es lo que podríamos denominar en música como una especie de fermata, o momentos en los que se interviene a piacere. Es como una especie de fermata para que la artista solista realmente tenga ahí ese marco. Se ve muy bien en las orquestas, incluso a nivel solista, cuando en un momento dado la orquesta se para y tenemos ahí como una especie de solo, ¿no? El solista, o en un momento dado un aria, para darle ese protagonismo, ¿no? Bueno, esto es importante también para comprender estos códigos y lo bien que componían realmente este trío de Ace. Bueno, ahí tenemos efectivamente los versos de Cernuda, que también leyó Rafael de León. Ahí está Donde habite el olvido, Memoria de una piedra, ahí está, sepultada entre ortigas, El motivo del deseo y, atención, en esa gran región, atención con ese concepto, que ya veremos cómo va perviviendo en el grupo poético del 27, y ahí le llega también a Rafael de León, donde el amor, ángel terrible, no esconda tal, ¿no? Luego, fijaros el motivo de exige un dueño a imagen suya. Ese motivo de cómo el alma que está hecho a tu medida, muy en la línea garcilasiana, ¿verdad? Tú la reconoces. Otra cosa es que luego el amor no llega a buen puerto, ¿no? Los ojos frente a frente, ¿veis? La contemplación de los ojos, de la mirada, las penas y las dichas, penas y alegría, el motivo del recuerdo, la ausencia amorosa, elegíaca, que lo hemos visto en Rafael de León, ¿verdad? Allá lejos, donde habite el olvido, ¿no? Pero es que si seguimos repasando la producción cernudiana que leyó Rafael de León, aquí tenemos los distintos estadios redaccionales de Ocnos, otro de los textos que hay que recomendar, ¿no? Para conocer también Sevilla, y cómo vamos paseando y siempre nos encontramos allí los textos de Luis Cernuda. Bueno, pues fijaros ahí, tenemos esa referencia a otros sevillanos que, bueno, están muy presentes en los versos de Rafael de León. Justamente allá adentro, esta referencia en la universidad, ¿verdad? Todo era ya indiferencia y, una vez más, y olvido, ¿no? Ese Albanio que nos recuerda también al personaje garcilaciano, ¿verdad? De la égloga segunda. Y ahí tenemos la rima de Bécquer, de dónde vengo, el motivo de la roca, dura, a dónde voy, más allá de ese motivo de las soledades, ¿no? Desde Lope, el romance de Fernando, ¿no? En la Dorotea, en donde esté una piedra solitaria, y ahí está donde habite de nuevo el olvido. Esa continuidad, esa filiación, también Garcilaso, Bécquer, Cernuda y Rafael de León. Y aquí tenemos el texto de Garcilaso. Os pongo aquí estos retratos que tanto me gustan, imaginarios, ¿no? Que son tan bonitos y cómo se reconstruyen. Bueno, pues ahí lo tenemos. La idea del viaje, el itinerario amoroso. Veíamos ante la región, ¿no? Y la oscuridad, por la oscura región de vuestro olvido. El motivo de la memoria y del olvido. Y si ahora hacemos una especie de recapitulación de todos esos motivos de la región, del olvido, de la contemplación del amado, la música como telón de fondo, el fuego, ¿verdad? Cuando te acercas a la persona que amas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos textos, incluso que nos lleva el amor a la destrucción. Y claro, evidentemente cuando uno repasa los textos de Vicente Aleixandre, sevillano, lo tenemos tan cerca, aunque fuera por tan poquito tiempo, ¿verdad? Antes de irse a Málaga y luego a Madrid,
Málaga como esa ciudad del paraíso. Bueno, lo sabéis, ¿no? Lo tenemos al lado de la capilla de nuestros orígenes, ¿no? De Santa María de Jesús, de la universidad. Tenemos la casa natal de Vicente Alexandre. Bueno, pues ahí tenemos la destrucción o el amor. Y os pongo en negrita, hay más claves, pero os pongo algunos para que podáis filiar, como en cierta medida podemos ver esas conexiones también que cristalizan en Rafael de León como gran lector de estos poetas del 27. Rostro amado donde contemplo, volando a la región donde nada se olvida, ¿veis? Con la música íntima, quiero morir, el fuego que si me acerco quema. Y claro, esto caló en Rafael de León, lógicamente, y de nuevo entre la vida y el arte, entre la realidad y el deseo, pareja donde una química era extraordinaria y también explosiva, y no pudo ser, porque claro, cuando tenemos artistas de este calado y Rafael de León se lleva también con ellos, pero claro, por separado, pues bueno, pues este tipo de pareja dura lo que dura, pero claro, lo que ofrecieron, pues ahí se queda, en el arte, ¿no? Y ahí tenemos la niña de fuego, efectivamente, Cuidado con acercarte a mí, que esto es lo que hay, ¿no? Yo soy la niña de fuego, esa construcción del personaje. Fijaros, la luna en la noche oscura, atención con esta yuntura de la noche oscura que ya ha reaparecido en nuestros poetas del 27 y también Rafael de León. Ahora a ver si vemos alguna afiliación, obviamente ya lo sabéis todos, O tenemos esas imágenes también de Abolengo Lorquiano, ¿no? La luna, el pozo de luna, ahí lo tenemos. Solamente para recordarlo, solamente un pequeño detalle que lo he puesto aquí. Tenemos las versiones fonográficas, pero también recordad que son versos, canciones para la puesta en escena y compuestos para ella en el año 44 para el espectáculo teatral Zambra. No voy a insistir en esto porque Manolo lo ha contado ya, pero para que podáis enlazar también con esta lectura también que os propongo. Bueno, solamente para recordarlo, una nueva Zambra, no sé si esto nos va a permitir, vamos a escuchar el archivo fonográfico. Hay una versión del año 47 que la tenéis en YouTube, No es exactamente, pues claro, estos artistas iban creando y a medida que iba pasando el rodaje de espectáculos, iban abriendo. Yo soy la niña de fuego. Nadie quiere comprender que me sobren los caudales y que me muera de sed. La luna en la noche oscura y un pozo junto al camino le finge a mi calentura. Déjame que beba en ti, pozo de luna. ¿Qué importa si ya me voy? Esta es la técnica de la declamación poética que se hacía en este tipo de espectáculos, pero tenemos también los de Pepe Marchena, Juanito Valderrama, y ahora viene propiamente la zambra. El motivo orquestal está ya apuntando lo que va a ser el tema medular, cantado por Caracol. Como una promesa de buena aventura. Fijaros que no es una zambra tan viva como las que hemos visto antes. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Vamos a dejar ahí para que podamos avanzar un poquito más. Fijaros también las distintas variantes interpretativas a las que se enfrentaban León, Quintero y Quiroga. Es decir, los halleos de Manolo Caracol, con el fraseo melismático, con esos microtonalismos, integrándole una zambra cantada más pausada. Fijaros qué diferencia, ¿no? Desde el punto de vista del tempo, y tan diferente con las interpretaciones que hemos escuchado, ¿no? Previamente. Bueno, aquí tenéis a Rafael de León con Lola Flores. Ya, esta es una de las numerosas fotografías que conservamos. Y claro, todo este universo de la noche oscura lo tenemos
en otros grandes poetas, los que podemos ver también cómo compartían conexiones con los poetas del 27, aunque no estuvieran perfectamente integrados. Y por eso quería traer a colación, y además es bueno reivindicarlo siempre, ¿no?, a Miguel Hernández, también un gran lector, recreador, y siempre escuchando, ¿no?, el cancionero y el romancero, ¿no?, del pueblo, en su caso de ausencia, como crea. Pero aquí os traigo El rayo que no cesa, porque tenemos también ese motivo, ¿no?, del amor, él que encontró ese asidero en Josefina Manresa y tal, pero también le cantó a esa idea del naufragio y cómo en realidad el enamorado vive en esa noche oscura a ciegas, ¿no?, a tienta, perdiendo el norte, y de nuevo encontramos aquí, ¿veis?, entre pena y pena, es decir, en cierta medida entronca también con todo lo que estamos comentando. Fijaros cómo la noche oscura del enamorado se sigue reapareciendo, Alessandre, en Historia del Corazón, ahí la tenemos, vinculada a la soledad, y ya si empezamos a cazar yuntura, noche oscura, sombra sosegada, soledad sibilante, qué grandes poetas del siglo de oro teníamos que hacían esto, ¿no? Pero especialmente el gran maestro para todo esto, y que realmente le están haciendo un homenaje a Alessandre, Miguel Hernández y Rafael de León, es San Juan de la Cruz. Ahí tenéis la noche oscura del alma, la casa sosegada, ¿veis? Sombra, casa, a oscuras, y de ahí va a sacar también Rafael de León otros versos que no me va a dar tiempo ponerlo, la idea, por ejemplo, a oscuras, la canción a ciega, ese motivo, la idea de la soledad, y lo tenéis, ¿no?, también el cántico espiritual. Bueno, en resumidas cuentas, como estáis viendo, leer a Rafael de León a la luz o al trasluz del grupo poético del 27 nos lleva a los grandes pilares de nuestros clásicos del siglo de oro, igual que la literatura contemporánea. Bueno, y ahora ya, como ya nos vamos acercando casi en la última parte, ¿verdad?, de la exposición, nos vamos a la amistad y al recuerdo, efectivamente, de uno de esos poetas con los que sí tuvo relación. Aquí sigo todavía trabajando el estado de la cuestión antes de publicarlo, porque hay que revisar todavía algunas cuestiones. Incluso la crítica no se pone de acuerdo. Resumo el estado de la cuestión. Tenemos desde el libro de Sebastián Gach, el que en el prólogo él dice que sabe que a propósito de Margarita Xirgu estaban Rafael de León y Lorca con una relación muy cercana, con un intercambio de perspectivas críticas, estéticas, humanas. Luego otros estudiosos de la figura de Lorca en particular no lo ven tan claro, no ven que realmente hubiera esa relación tan clara. Por ejemplo, Ian Gibson se muestra más escéptico, con más distancia. Bueno, chi lo sa, como dicen los italianos, porque hasta que no encontremos verdaderos documentos fehacientes y evidencia, yo desde luego no me voy a perder en esas especulaciones, pero sí voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y comparto un pequeño botón de muestra, aunque ya en el trabajo escrito saldrán bastantes páginas. Está clarísimo que Rafael de León se apropió de manera muy creativa, muy elegante, muy sutil del imaginario de Lorca, por verdaderamente la admiración estética y personal que tenía. Ya hasta dónde llega la relación estética tampoco creo que nos interesa a nosotros para poder estudiar la literatura. Me remito a las pruebas que tenemos. Por ejemplo, en ese prólogo que antes os comentaba del álbum de Fandango, fijaros lo que dice aquí, desde la distancia, Federico García Lorca. Pero luego tenemos otros versos en los que Lorca es Federico para él. Esto, claro, una poética en cierta medida. Dice, también Abundón, como buen granadino, es lo mismo. Se refiere, porque previamente ha hablado de cómo la copla va directa al corazón. Dice, y así en Mariana Pineda, que es una de las obras que también lee y cita en sus textos, no se dice, fijaros, con una especie de correctio hacia vivacidad, concretamente en el segundo acto, pone en boca de la protagonista, etc. Más allá de esa cita, que tenemos pruebas fehacientes, si leemos detenidamente, ya os digo, durante bastantes años, la obra completa de Rafael de León y la empiezas a cruzar con la de Lorca, fijaros este texto, Acuarela apasionada para Pepe Caballero, que trabaja con Lorca en la barraca y que Rafael de León fue testigo
e incluso de algunas de las producciones pictóricas, y así ya hacemos la triangulación de poesía, música y pintura, ¿verdad?, en la clase de hoy. Fijaros que es muy interesante, que por cierto, aprovecho para los más jóvenes, no sé si hay alguien de Huelva, en el Museo ahora de Huelva tenemos ahora la posibilidad de ver, lo digo porque ha salido hace muy, muy poco. Bueno, pues una vez más tenemos ahí esa voz del enunciado poético, que sí, supuestamente Rafael de León, pero claro, siempre es de la ficción, y ya sabemos qué es eso, ¿no? Que nos cuente tal. Pero también podemos espigar notas, digamos, que están cercanas a los discursos factuales, ¿no? En ese campo entre la objetividad como constructo que no existe y la subjetividad, en ese terreno de la intersubjetividad. Dice, me dijeron tu nombre en Granada. Se refiere a Pepe Caballero en ese sentido epistolar, ¿no? Una tarde, de nuevo, y lo olvidé enseguida, como buen sevillano. Mas cuando vi el retrato que hiciste a Federico, ¿veis? Aquí ya es la relación amical, ya no es Federico García Lorca el autor de Mariana Pineda. ¿Veis? Entonces hay que trabajar esos distintos textos y contextos en los que Rafael de León dialoga con Lorca. Dice, en el mismo momento recobré la memoria. ¿Cuál es ese retrato? Bueno, pues ese retrato, estoy convencido de que es este, de Pepe Caballero. Por tanto, estamos, en cierta medida, en una especie de éfrasis, ¿no? En cierta medida, porque se está remitiendo a una obra pictórica. Pero claro, esto es interesante porque nos adentra en uno de los motivos que va prácticamente a obsesionar, en el sentido de obsesión o de imagen obsesiva desde la psicocrítica, a Rafael de León, que es la muerte de Lorca, igual que a Pepe Caballero. Entonces, fijaros cómo tenemos distintas obras como un motivo de variaciones, mediante variaciones, como en música, como en poesía, y uno podría pensar que es este retrato del año 54, pero si uno lee los versos y ve las claves y cuándo se publicó, este retrato es posterior, por tanto no se refiere a este. ¿Os dais cuenta? O la secuencia de la caída en el fusilamiento anterior a Lorca. Un momentito, pongo el anterior. Ahí está. Esto, por ejemplo, el Requiem por Federico García Lorca, de Rafael de León. En el fragmento primero, sangre en verso derramada, poesía dulce y roja, que toda la vega moja, ¿no? ¿Veis? Es decir, del mismo modo que Caballero aludía a esa muerte cruenta, la sangre y tal, lo traduce en clave poética Rafael de León. Entonces esa triangulación de Rafael de León, Lorca y Pepe Caballero es interesante. Y bueno, a las pruebas me remito. Aquí tenéis esta foto tan interesante de Pepe Caballero con Lorca, justo cuando en el año 34 estaba trabajando los dibujos y los decorados. Rafael de León lo sabe y aparece la voz del poeta, que ahora ya no es él. Con este juego de polifonía a la manera de Bakhtin, ¿no? Claro, ahora ya no es él, ni siquiera la ficción, es Lorca, dirigiéndose a Pepe Caballero. Y fíjate lo que le dice, te mandaré la planta del penúltimo acto. No te mando el boceto porque lo perderías. Quiero que los tapices los hagas con balcones, que se vea la calle a través de sus hilos. Ahora escribo mis dramas tendido boca arriba, sobre un negro pupitre. ¿Veis? Como ahora ya se cuela la voz de Rafael de León ya haciendo esa lectura, pero esos primeros versos obedecen efectivamente al trabajo conjunto de Pepe Caballero con Lorca, ¿no? Y ahí tenemos a Rafael de León como mediador, como figura mediadora. De hecho, ¿qué es lo que tenía también Rafael de León en mente? Pues esta primera ilustración para el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, por eso decía lo propio, ¿no? Y lo adecuado de las 5 de la tarde, de que fuera esta conferencia a las 5 de la tarde, porque ahí lo tenemos, Rafael de León interpretando el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, pero desde en clave pictórica de Pepe Caballero, ¿no? Entonces ahora es la voz de Sánchez Mejía, ¿veis? Con ese juego coral de amigos, y dice, más lo que no soñaba es que fueran en punto en todos los relojes las 5 de la tarde, ¿no? El motivo de pintando es y la arena de miedo mucho más amarilla, ¿no? El motivo cromático y tal. Bueno, justamente, ¿cuál es el texto que está glosando, está recreando? Claro, ¿y qué versos son? Pues bueno, es el leitmotiv, es el ritornello, como si fuera en clave musical. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, eran las 5 en todos los relojes, ¿veis?
cómo se va apropiando del discurso lorquiano, lo va glosando, pero en diálogo con su amigo Pepe Caballero. El motivo de la sangre derramada. Fijaros, la luna, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, ¿no? Que lo glosa también. Tal. Bueno, pues ahora podemos entender, y esto también es evidente, ese gusto de Rafael de León por la poesía lorquiana, cómo se va apropiando también, llevándolo al mundo suyo vivencial, el mundo de la guitarra, que tanto le gustaba. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos de los textos, como el eco de la guitarra, aludiendo a esa descripción organológica, ¿no?, de la guitarra, las 6 cuerdas, las 6 doncellas, que dice... ¿verdad? Lorca, a propósito de Regino Sáenz de la Maza, como bien sabéis, amigo suyo. O, por ejemplo, fijar el romance de Rumbo. ¿Qué estás hablando, guitarra? Ese diálogo con la guitarra en clave lorquiana, pero claro, ya en la línea también que va codificando Rafael de León. Por ejemplo, el motivo de mis 5 sentidos, ¿no? Los 5 sentidos que le va a dar juego a Manolo Caracol para cantar ese fandango con Moraito, ¿no?, de Jerez. En el disco está la copla nueva. Es decir, como una vez que se separa de Lola Flores, luego trabaja con su hija Luisa Ortega para crear ese espectáculo. Entonces va grabando y sigue trabajando con Rafael de León, ¿no? Este es el ayeo característico, para no cansar, a ver si podemos ver alguna cosita más, que de lo que se conoce hoy como... ahí está, aquí, no, cerramos aquí. Aquí. Mis 5 sentidos. Sí, se va muy rápido, ¿sí? Fijaros, ese es el ayeo característico, una especie de glosolalia preparatorio para el cante por fandango. Y digo el cante de fandango porque el fandango, fandanguillo, va a ser uno de los géneros que integre Rafael de León. Claro, lógicamente por ese trabajo conjunto, especialmente con estilos a la manera de lo que se conocían los fandangos de Triana o fandangos caracoleros, que acaba codificando Manolo Caracol. Y eso es lo que él integra en su línea y también en la de Pepe Pinto. Y tanto Caracol como Pepe Pinto iban haciendo también los duelos, los desafíos por fandango. Claro, este es el universo que conoció Rafael de León. Brevemente, ahí lo tenéis, de los 5 sentidos. Aquí lo tenéis, ¿veis? De nuevo la guitarra, el llanto de la guitarra, la madrugada, las 6 cuerdas. Todo esto son los versos. Bueno, aquí hay una selección de géneros, y ya con esto voy terminando para que haya posibilidad de que podáis comentar y cosas, de géneros que integra Rafael de León en su poemario, que yo haya identificado, de textos, y que además pone en relación con textos de Lorca. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, claro, hay una vivencia de todos los cantes que él fue escuchando, pero lo pone en diálogo con el universo de su amigo. La petenera, fundamental. Y además ahora os voy a poner solamente un pequeño ejemplo y con eso, si queréis, ya terminamos. Con todo lo que supone el arquetipo de la petenera. La petenera, desde el punto de vista... Bueno, hay distintas teorías en el estado de la cuestión. Se piensa que tiene incluso un origen en la tradición hispanoamericana, de América Latina, del petén, de Guatemala. Hay quien propone un origen también en Paterna, el pueblo de Paterna, paternera, paterna, petenera, pero lo que sí es evidente, y cuando uno viaja a México y trabaja con músicos de allí, todos te cantan petenera y te tocan pues con sus jaranas, con su vihuela, muy organológicamente a la manera del siglo de oro, todavía con fórmulas muy, muy interesantes, ¿no? Pero lo interesante es que cuando uno analiza los textos hay un arquetipo, que es de la mujer fatal. Pero la mujer fatal vinculada al amor y también la destrucción de la propia petenera, que la petenera se muere. Es decir, atrae... Puede haber una relación de deseo amoroso, carnal, erótico, pero está vinculado también a amor y muerte, a la destrucción. Fijaros lo que veíamos un poco en la línea de Rafael de León, la línea también de Alessandra, etcétera, tal, ¿no? Bueno, pues esto es interesante también porque el compás, el ritmo, es de 6x8 y 3x4. Sería
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, ¿no? Percutivamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Percutivamente, fijaros, lo hago de manera folclórica, un poco como se hace en México, todo esto, ¿no? Fijaros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Fijaros, ponemos algunos acordes y una de las características musicales que tiene la petenera interesante, y por eso está asociado al dolor, en la poesía de Rafael de León, también la línea de Lorca y tal, y pues la idea de la desgracia, de la petenera, etcétera, que tiene también toda una línea de creencia y de superstición, porque trae malfario, y así aparece también en los versos de Rafael de León, es que está asociado al sistema tonal menor. Es decir, si tomamos como tónica la menor, sea este acorde, sea alguno más sofisticado, más diferente, pero la tónica es la menor. ¿Esto qué significa? Que crea un espacio, un paisaje emocional de tristeza ya, de entrada, como universal de la música. Pero ¿qué ocurre como característica de la petenera? Que modula, hay un puente modulatorio hacia el sistema frigio. Es decir, donde tenemos la menor como tónica, acaba convirtiéndose en subdominante con mediante sol mayor, dominante fa mayor, y ya la tónica aparente no va a ser la menor, sino mi frigio. Pero es una ilusión sonora, porque automáticamente vuelve otra vez al sistema tonal. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, eso en el estado de la cuestión, ya os digo, esto es enorme, lo resumo lo más rápidamente posible. Determinados estudiosos denominan este doble sistema como una especie de bimodalismo. O sea, no es un sistema tonal puro, menor. Por supuesto, no se modula al homólogo, es decir, al homónimo mayor, no. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, pues se explica, en cierta medida, con una especie de superposición de dos sistemas. Es decir, el fundamental es el sistema tonal menor, asociado al arquetipo de la destrucción, el amor, etcétera, etcétera. Pero, en cierta medida, tú estás pensando teleológicamente con un final hacia dominante, que ya no va a ser la dominante en el sistema tonal, que sería mi mayor, sino sería fa mayor. Y la falsa tónica sería mi frigio. Y se queda ahí suspendido para volver otra vez a la menor. Entonces, fijaros, os lo hago. Y en el caso, tal como lo escucharon, por supuesto Lorca, Rafael de León y tal, acusa un proceso de aflamencamiento de la vertiente folclórica. Es decir, si la vertiente folclórica la lleva a ritmo, con un tempo, lo que se hace en el flamenco, y tenemos los casos paradigmáticos del Niño Medina y sobre todo la Niña de los Peines, amiga de Lorca y que también fue otra de los grandes modelos de referencia para Rafael de León, se ralentiza. Y el resultado, fijaros, es... Hasta ahí sistema tonal menor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no se queda ahí. Como os decía, pasamos a mediante, que es sol mayor, busca fa mayor y acaba en mi frigio, que no es mi mayor, fijaros. No es, por ejemplo, para que sea más claro. Pero ahí no termina la petenera, porque vuelve de nuevo a la menor. Luego estaría la expresión del cante.
la parte que parece ahora mayor. Y fijaros qué pasa ahora. ¿Veis? La sonoridad frigia, pero volvemos al sistema tonal menor. Sol mayor, fa mayor, mi frigio y volvemos al sistema tonal menor. ¿Veis? Esa es la dinámica. Pero claro, ya esto nos suena al folclore que veíamos antes como... ¿Ves? Se ralentiza. Muy bien, lo mismo ocurre con la saeta, lo que denomina Rafael de León murciana, pero que en realidad él lo pudo haber escuchado en la modalidad de murciana, no digo yo que no, pero hay que activar también el pensamiento crítico y teniendo en cuenta que artistas como Chacón, como La Niña de los Peines la cantaron como cartagenera, es probable que fuera una cartagenera. Luego, la soleá, lo mismo que le pasa a Lorca, el fandango, lo hemos visto en la vertiente caracolera, pero también con Pepe Pinto, la zambra, pero a modo de tiento, las hibridaciones de soleá y fandango muy a la manera de los espectáculos teatrales que se hacían en la época y que ellos mismos lo hacían para Manolo Caracol, para Pepe Pinto, pero también lo va a hacer Pepe Marchena, Juanito Valderrama, que va a seguir toda esa tradición, e incluso a veces asocia a Rafael de León a algunos géneros que no tienen nada que ver ni de origen, ni por filiación, ni aspectos métricos, ni armónicos. Por ejemplo, un martinete, que es un cante a capella, asociado al mundo de la fragua, él mismo lo hace así, y lo pone en relación con una especie de contaminación con los caracoles, cuando son estilos de Cádiz, aunque también se da esa modulación bisistémica hacia el modo frigio, ¿no? Como las alegrías de Cádiz, los caracoles. ¿Veis? Como veis, no tiene nada que ver con el mundo ni la fragua, ni cantes a capella. Y bueno, y otros muchos géneros de la cultura popular. Hablamos de las nanas, de los pregones, etcétera, etcétera. Os pongo un ejemplo de las peteneras para que veáis un poco de esta habilidad, cómo se apropia del universo de La Niña de los Peines, y os enseño algunos de... o algunas formas también para identificar las fuentes híbridas, ¿no?, de Rafael de León. Fijaros, estudiando la petenera, y esto es un pequeño botón de muestra, en un momento dado, en ese romance de la petenera, fijaros cómo dice: la petenera se ha muerto. Con toda esa tradición que hemos dicho, la personificación, lo asocia en el mundo también sevillano del café del burrero. Fijaros qué foto tan bonita. Estaba el café burrero, lo que es hoy en la calle Tarifa. Y en un momento dado dice, que aquí yo creo también que a nivel de edición habría que poner aquí un entrecomillado, pero lo pongo aquí también, lo traigo aquí para vuestra consideración, porque creo que en realidad lo que hace es una recreación de una malagueña que también Pepe Marchena la cantaba como una milonga, que es Por las trenzas de tu pelo. Lo pongo aquí para que penséis vosotros y luego ahora en los últimos minutos, como mínimo, pues entramos en debate si os parece plausible o no, porque ya os digo, scripta manem, verba volant. Todavía estamos a tiempo antes de dejarlo por escrito. Pero yo creo, sinceramente, que cuando dice que cantaba la petenera es como una especie de verbum dicendi, pero aquí cantado, ¿no? Y ahí habría que poner 2 puntos, y antes de un ruiseñor habría que poner unas comillas, porque ese sería el cante de lo que cantaba la petenera. Pero fijaros como un juego de espejo, ¿no? De mise en abîme, ¿no?, de caja china, o como vosotros lo llaméis. Es decir, la petenera como estilo canta un estilo que es otro, que es una especie de malagueña o de letra que Rafael de León ha escuchado en el imaginario. Pero claro, ya no utiliza el mismo recurso como lo hemos visto antes con Chacón, que en un momento dado integra tal cual la letra, sino ya está reescribiendo. Es decir, fijaros,
La fuente primigenia, que se canta por malagueña, por milonga, tenéis ahí la versión de Bernardo el de los Lobitos, para que lo escuchéis y así nos acercamos también a ese imaginero sonoro, ¿no? Como hemos hecho antes de Rafael de León. Dice, por las trenzas de tu pelo, un canario se subía y se paraba en tu frente y en tu boquita bebía, creyendo que era una fuente. Claro que bonito, porque es una imagen que la va a recrear Bernardo de los Lobitos y llega hasta Enrique Morente, que le hace un homenaje y tal. Bueno. Los versos de Rafael de León. Cantaba la petenera, con voz de limón, ¿no? Resonancias lorquianas, tal. Yo ahí pondría 2 puntos, filológicamente. Aquí, comillas, un ruiseñor se subía, fijaros, se sustituye el canario por el ruiseñor, pero se mantiene el se subía. Por la mata de su pelo, reescritura, por las trenzas de tu pelo. Y picaba, fijaros, separaba, imperfecto, menaba además, y la imagen de cómo el ruiseñor va como recorriendo, ¿no? El retrato prosopográfico de la persona amada, ¿no? Y ahí ya hace el cambio, los corales de sus zarcillos plateros, ¿no? Fijaros. Yo creo que en realidad es un caso de intertextualidad, de apropiación de una letra que él escucha, seguramente la pudo haber escuchado en la forma de malagueña, y la integra de tal manera que la petenera personificada canta ese motivo del ruiseñor, ¿no? Y se va creando esa especie de juego de espejo. Si queréis, la escuchamos y con eso terminamos para no cansaros, ¿vale? Fijaros. Lo que estamos escuchando es una introducción que se conoce como falseta. Es el término que utilizan tanto Lorca como Rafael de León, que es la pequeña melodía que se utiliza en la guitarra como introducción o bien como interludio instrumental, como separación entre letras cantadas. Y eso crea como un ritual para que la persona que vaya a cantar ya tiene creado como una especie de paisaje sonoro y de ritual emocional para poder integrar la voz. Aquí se da también el caso, como en la petenera, fijaros, la relación de la petenera con la malagueña, de lo que hemos denominado ese doble sistema. Bimodalidad, si queremos aceptar esa terminología, como proponen algunos, bisistema, lo que queráis. Y es lo mismo, da la sensación en ocasiones, aunque sea en modo frigio, que se modula hacia el sistema tonal mayor. El ayeo ritual, como veíamos antes los fandangos, de caracol. El acorde de la menor, lo tenemos. Sol mayor, el acorde, como acorde, no como nota, acorde. ¿No? Sol mayor, fa mayor, mi frigio. De nuevo, la menor, sol mayor, fa mayor, mi frigio. Y ahí viene la letra. De tu pelo. Aquí Bernardo de los Lobitos cambia, de tu pelo, centra ahí, para poder hacer la cuadratura del cante. Que como veis va al libitum, tiende a un ritmo ternario, pero lo canta a placer. De tu pelo. Canario se subía y se paraba en tu frente y en tu boquita bebía. Es el acorde de do mayor. Creyendo que era una fuente. Fa mayor, acorde de mi. Para cerrar, para que veáis cómo esto, más allá de Rafael de León y de
de todo esto, ¿verdad? Os voy a enseñar una cosita. Ahora que está muy en el imaginario musical, cultural, publicitario, Rosalía, con el nuevo disco, tiene un tema que es Mundo Nuevo. Mundo Nuevo. ¿Y qué tendrá que ver este salto que ha dado este hombre aquí con La Petenera? Bueno, porque es un homenaje que le hace Rosalía a La Petenera del Año de los Peines, que escuchó Rafael de León, que es esta que tenemos aquí. Pero más allá de poneros lo de Rosalía, que si queréis ahora os lo pongo, para que lo comprobéis vosotros y que hagáis un análisis comparativo entre la Niña de los Peines, si no es un acto de fe, lo que estáis haciendo conmigo, os voy a enseñar una cosa que puede ser más interesante, que es fruto de la labor de campo. Porque hasta ahora, fijaros que estoy trabajando fuentes escritas, pero fuentes orales, que yo he identificado, pero también tengo muchos informantes que han cantado estos cantes. Y hay uno que os quería poner, que es este, y con eso podemos concluir. Pepa Lara Galafate, que es una mujer extraordinaria que todavía tenemos la fortuna de que sea una informante de excepción, que grabó en los años 70, en concreto en el año 76, estos cantes de La Petenera, y la primera, de que La Petenera se ha muerto y tal, es justamente la que integra Rafael de León en los versos. Y la segunda, Quisiera yo renegar, es la canta a la manera de La Niña de los Peines. Entonces, fijaros cómo estos informantes, como arte de la memoria, nos ofrecen datos muy valiosos, ¿no? Además, le tengo especial afecto a esta informante porque además es la madre de un compañero nuestro, que es Quique Morales Lara, compañero de clásica, y es su madre. De Jerez de la Frontera. Entonces, tengo bastantes datos de ella desde el punto de vista de los informantes, con qué artistas de Jerez de la Frontera se relacionaban, más allá incluso de la música, desde el punto de vista de la sociabilidad, ¿no? Humana, que lo hemos visto, ese cultivo de la amistad, y que me parece interesante. Si os parece, la escuchamos un poquito y con eso terminamos. Se ha muerto la petenera y la llevan enterrada y no cabe por las calles y no caben por las calles la gente que va detrás. La petenera se ha muerto, ya la llevan a enterrar. Está cantando en si bemol, si mi oído no me falla. Yo quisiera renegar. Yo quisiera renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a empezar. Madre de mi corazón, volver de nuevo a empezar. Por vestir un mundo nuevo, ay, por vestir un mundo nuevo, ay, existía más verdad. Si bemol, frigio. Y con su lo dejamos aquí. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Simplemente tomo yo la palabra porque no nos da tiempo a hacerte preguntas y plantear cuestiones que seguro que se han quedado muchas ahí, porque ha sido interesantísimo ese planteamiento del mundo cultural impresionante y todas las conexiones de Rafael de León con los autores del 27. Muchísimas gracias, de verdad, gracias porque a ti y a vosotros. Creo hablar en nombre de todos, que tomo la palabra porque no os la puedo pasar, pero de verdad ha sido realmente interesante. Gracias por este acercamiento que nos has hecho. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.